Saludamos a esta hora a la audiencia de Progreso Hispano News que nos sintoniza a través de nuestra plataforma digital www.progresohispanonews.com y a través de todas nuestras redes sociales. Realizamos el siguiente contacto informativo para conversar en esta oportunidad con el ingeniero José Aguilar. Él es consultor y por supuesto especialista del tema eléctrico y hemos querido realizar esta entrevista vía Skype con el ingeniero para evaluar y por supuesto llevarles a ustedes información actualizada relacionada a la situación que se vive en Venezuela, un país rico en petróleo y que lamentablemente lleva días, semanas sin un flujo continuo del servicio eléctrico. Bienvenido, ingeniero José Aguilar, a los estudios de Progreso Hispano News. Muchísimas gracias por la invitación. Ingeniero, quisiéramos primeramente que nos comentara y nos pusiera al día qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, un país, como bien decía al principio, un país petrolero, tiene dos tipos de generación eléctrica, como es la hidroeléctrica, la termoeléctrica, y sin embargo hay gente muriendo hasta el momento por fallas de electricidad, ingeniero. Bueno, lo que está ocurriendo muy lastimosamente es que Venezuela es un caso de estudio obligado para toda Hispanoamérica y el mundo de qué es precisamente lo que no debe hacerse con un país, con su economía y con los servicios públicos tan medulares como la electricidad, que es el servicio de los servicios en torno al cual gira todas las características de la modernidad de la vida del siglo XXI. Venezuela, como usted lo ha dicho, es un país inmensamente petrolero, pero su propulsión es eléctrica y tiene dos fuentes. El agua, Venezuela ha sido bendecida por la naturaleza con una maravilla energética de la naturaleza en el río Caroní, majestuosas represas en la región guayana, donde hay la mayor producción de energía en el país, pero se debe transportar a través de grandes líneas de transmisión, esas son las grandes autopistas, para hacer llegar el fluido eléctrico a los mayores centros de consumo en el oriente, centro, la capital Caracas, los llanos, es decir, hasta donde llega Venezuela en la frontera con Colombia, en el extremo occidental. Y aquí lo que sucede es que hay una descoordinación total entre una pareja que sale a bailar termoelectricidad con hidroelectricidad. La hidroelectricidad debe ser dominante porque obviamente tenemos la obligación de producir la energía eléctrica al menor costo posible y ahorrarnos combustible. Entonces aquí, en los últimos 20 años, se gastaron 110 mil millones de dólares. Eso se dice fácil. Para un país de 30 millones de venezolanos es cualquier cantidad. Y ha habido mucha corrupción, mucho dinero ha ido a parar a paraísos fiscales, escandalosos, notorios, cada vez más públicos, listas de sancionados y casos muy sonados en el argot, digamos, noticioso sobre estos casos de corrupción. Pero así las cosas, nos encontramos que jamás en la historia, creo yo, de la humanidad, y yo he trabajado en 44 países viendo sistemas eléctricos, que jamás un país había gastado, como dicen, tanta plata para terminar con tan poca y tan pobre luz. Ingeniero, quizás para los hispanos de otras nacionalidades que nos están viendo, actualmente, ¿cuánto necesita Venezuela producir en tema eléctrico? ¿Cuánto necesita generar, mejor dicho? ¿Y cuánto se está generando? Para un poco hacer el cuadro comparativo de la falla, ¿no? Y de la carencia. Bueno, mire, aquí Venezuela, desde que el señor Maduro Moros tomó las riendas del poder en Venezuela en el año 2013, ese año Venezuela alcanzó su máxima demanda histórica con 18.696 megavatios. ¿En dónde estábamos? Y hemos venido en un constante declive hacia abajo, como dicen en Venezuela, palo abajo, en la rodada. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que pre-apagón, nosotros estábamos aproximadamente tratando de suplir 12.000 megavatios de demanda y tenemos que trasladarnos
al día 7 de marzo, cuando este caos se desata. ¿Por qué se desató el caos? Se desató el caos porque las líneas de transmisión que llevan esas autopistas que llevan el transporte de la energía eléctrica son operadas al rojo vivo para minimizar los racionamientos, ¿ok? Cuando uno opera en esa forma tan osada e irresponsable con los equipos, cualquier falla que ocurra en la red interconectada tumba eso como una casa de naipes. Y eso es lo que acontece el 7 de marzo. En Venezuela se esconde la información, se hacen excusas evasivas, tratando de huir hacia adelante y engañando, recurriendo a la magia de Hollywood sobre cuáles son las causas. Las causas son falta de mantenimiento y una corrupción sin parangón. Entonces, ese 7 de marzo, Venezuela entra en este caos y el apagón no fue lo más grave, porque ellos teniendo solamente capacidad para poder de los 12.000 megavatios de demanda suplir 10, ellos forzaban la transmisión para tratar de llegar al equilibrio. Y entonces el país vino y se apagó totalmente, lo que se llama un blackout. Claro. A posterior vinieron los grandes daños que empezaron a destruir la infraestructura, porque empezaron a operar alocadamente la red para restablecer el servicio. Y así las cosas no aprendieron nada. Venezuela estuvo como casi 6 días para restituir el servicio y siguieron nuevamente dándole con el acelerador a fondo, y el 25 de marzo se vuelve a caer el sistema y ahora sí, ese día, después de esa fecha, acá, el sistema está herido bastante gravemente. Claro. ¿Y cuánto es lo que nosotros ahora podemos producir? Fíjese que yo les dije, comenzamos en 12.000, okay. y nada más que podíamos producir 10.000. Ahora a duras penas podemos producir la demanda del país como 5.600, 5.700 megavatios. Wow. El sistema no da para más y obviamente hoy en Venezuela somos más. Ese 5.600, 5.800 megavatios de que le hablé es lo que tenía Venezuela como demanda eléctrica en el año 1985, con la diferencia de que hoy somos más y con el gran contraste de que en 1985 Venezuela tenía una calidad de servicio superior años luz al paupérrimo estado en que se encuentra actualmente. Ingeniero, usted me comenta que los daños o las causas de este gran blackout sería en las líneas de transmisión. Estas líneas, ¿qué tan perjudicadas se encuentran? Estamos hablando de que fue un incendio, explotan. ¿Qué tan rápido es el solventar o reponer estas líneas de transmisión, ingeniero? Gracias a Dios, las líneas de transmisión per se, las torres y las líneas están en excelente estado. Es un sistema bien especificado desde el punto de vista de la ingeniería. Hay alguno que otro problema en las subestaciones eléctricas, que es de donde se hacen las diferentes transferencias a lo largo de la red interconectada. Todavía eso es manejable, pero la gran tragedia para Venezuela es que no tiene cómo inyectar energía a esas subestaciones y a esas subestaciones de la red eléctrica, porque en la termoelectricidad, por ejemplo, ahora nos han quedado 1.800 megavatios de 19.000 megavatios que están instalados. Wow. Y en la hidroelectricidad nos están quedando de los 16.905 megavatios que hay instalados, nos están quedando aproximadamente unos 3.600, 3.500 megavatios. Es imposible evitar la tremenda calamidad que esta operación negligente, y yo diría que más que negligente, criminal, porque usted muy bien lo ha señalado. Esto es un acto de lesa humanidad, sí, porque se ha usado la electricidad como un arma letal para
contra los más indefensos, los ancianos, los niños, los enfermos críticos, la comida que es tan costosa se pierde y que es tan escasa. Entonces hay en Venezuela en estos instantes se está viviendo una gran tragedia que no tiene parangón en la historia. Ingeniero, usted es un hombre conocedor del sistema y por supuesto de cómo trabaja. ¿Cuánto tiempo pudiera tardar para reparar el sistema eléctrico venezolano, al menos las fallas o donde se generaron las fallas? Ya que me dice que habrían resultado afectados estas líneas de transmisión, lo que me interesa saber es cuánto tiempo más van a esperar los venezolanos cuando hay regiones que pasan hasta 12, 24 horas sin servicio eléctrico y no hay ningún vocero político en Venezuela, porque así es lo que observamos afuera o a nivel internacional. No hay ningún vocero político que le diga claramente a los venezolanos qué es lo que está ocurriendo a nivel eléctrico, cuánto más tienen que esperar. Bueno, mire, esto causa un gran sufrimiento, sobre todo para los que estamos afuera, porque todos tenemos familia, amistades en Venezuela, y por el rumbo que vamos, cada quien que vive en el exterior de Venezuela va a tener que decir, mira, se me murió tal, se me murió el amigo, se me murió un familiar, y no hay que estar para sentir. Claro, toda nuestra solidaridad para los que están adentro. Y aquí hay un problema esencialmente político. Hay que ir más allá del discurso en la Asamblea Nacional de Venezuela. Los políticos y la sociedad venezolana tienen que ponerse los pantalones largos y hacerse respetar sus derechos para ponerle, como se dice en Venezuela, un parado a esta situación que es inadmisible. Simple y llanamente no se puede aceptar. Ahora, usted me habla del tiempo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y yo se lo digo en 3 pasos. Primero, hay que cambiar el gobierno. No hay otra. Esta gente no va a rectificar. Esta gente está, a juro, empeñado en seguir mintiendo, en seguir raspando la olla, robando y destruyendo el país. Segundo, este cambio político tiene que ser positivo. No puede ser un quítate vos para ponerme yo, porque ahora me toca a mí. Si ese cambio no es decir, los actores políticos de la vida nacional no designan a personas con las siguientes características: ética profesional a toda prueba, incorruptibles, gran capacidad de trabajo y conocimiento, y un alto sentido de austeridad para poner el dinero justo en aquellos lugares donde va a dar el mayor rendimiento, en la mayor mejoría, en el menor corto tiempo por la magnitud de la calamidad. Y luego nosotros tenemos que dedicarnos a hacer mantenimiento. El mantenimiento no se hace en Venezuela porque ellos quieren hacer las inversiones para hacer los grandes negociados y tener las comisiones. El mantenimiento al final del día en Venezuela no se hace porque no les da la comisión a cómplices privados y a personajes de las autoridades que están en el poder. Eso es la receta para salir adelante, y se puede salir adelante. Yo diría, y yo soy autor junto con otro colega que se llama el señor Miguel José Lara Guarenas. Su cuenta de Twitter es @LaraGuarenas. Nosotros hemos estado y hemos venido a los Estados Unidos a hablar con las grandes bancas como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y le hemos explicado al país a los banqueros esta problemática que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un plan de 15.000 millones de dólares con mantenimiento al desayuno, al almuerzo, a la merienda y a la cena y en la noche, porque eso es lo más expedito, lo más barato y lo que puede producir los mejores resultados en el corto tiempo. Ese plan ataca todos los frentes de trabajo de la transmisión, de la generación en las plantas eléctricas y la distribución, y está diseñado para que con un equipo de alto desempeño en las características antes descritas, si arrancase mañana, ya a los 4 a 6 meses nosotros empezaríamos a notar un desahogamiento de la criticidad y vendríamos reduciendo
los racionamientos, cosa que alrededor de un año a año y medio esta pesadilla vaya hacia atrás, porque como nosotros estamos ahorita, no podemos ni recibir la diáspora que está en el exilio y que quiere llegar a Venezuela porque esa es su tierra, ni tampoco podemos relanzar la economía. Muchísimas gracias, ingeniero. Lamentablemente, entonces le queda ahora algunos meses de oscuridad, ¿no?, al pueblo venezolano, y esto quizás apostando a la diligencia del actual gobierno, que dudamos que sea así de alguna manera. Muchísimas gracias, ingeniero José Aguilar, por toda la explicación que nos ha dado referente al tema eléctrico, realmente bien precisa, puntual. De verdad que estamos muy agradecidos por la entrevista concedida vía Skype el ingeniero José Aguilar, quien es consultor y por supuesto especialista de todo el sistema eléctrico mundial. Nos comentaba referente a lo que ocurre en Venezuela, igualmente tiempos aproximados de lo que pudiera tardar en regenerarse el sistema eléctrico y todo lo que necesita para ello. Amigos, por supuesto que esta información será ampliada en nuestro portal web www.progresohispanonews.com y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos próximamente. A usted las infinitas gracias.